Excelente día a cada uno de los estudiantes que conforman el noveno grado de Educación General Básica. Les saluda compañero y amigo Otto Carlos. Estaremos en esta hora impartiendo la materia de lengua y lengua y literatura. La unidad educativa particular Sergio Núñez Santa María le da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, a esta enseñanza, a esta clase tutorial, donde le invitamos en este momento a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, a tomar su módulo para poder iniciar a esta segunda unidad de la materia lengua y literatura, ¿sí? Entonces, allí estoy presentando la diapositiva de la materia dicha, lengua y literatura, ¿sí? En esta segunda unidad, entonces le invitamos a usted que pueda coger su módulo, su libreta de apunte, su esfero o su lapicero para continuar con esta enseñanza, ¿sí? Con la materia lengua y literatura, ¿sí? Entonces le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos de que toda estos minutos de esta enseñanza, de esta materia, pueda ser de mucho provecho para ustedes, ¿sí? Entonces, como mencionaba la unidad número 2, ¿sí? Lo que tiene que ver literatura. Estaremos mencionando o aprendiendo referente a los relatos sobre dioses y héroes, ¿sí? De una manera eh, práctica vamos a estar aprendiendo qué es un relato mitológico y el acento, ¿sí? Entonces esos tres puntos vamos a estar nosotros aprendiendo referente a lo que tiene que ver la unidad número 2. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta unidad número 2, de que el estudiante de noveno grado no puedan trabajar con el texto del género narrativo y lírico, ¿no? Cuyo recurso lingüístico atrae a los estudiantes y les convierten en lectores activos, con gusto por la lectura, ¿no? Hemos estado mencionando referente en las unidades anteriores o en los cursos anteriores, de que es necesario de que cada estudiante le dé un espacio o un tiempo a la lectura, ya que eso nos va a ayudar a la hora de comunicarnos, ¿sí? Entonces, los textos elegidos promueven el disfrute estético del lenguaje poético y narrativo, desde la experiencia y opiniones de los estudiantes, ¿no? Entonces, mediante el análisis y la evaluación de los textos de varios puntos de vista, ¿no? Entonces, en este bloque se desarrolla también la escritura creativa como estrategia de expresión personal y como ejercicio para desarrollar la sensibilidad estética, la imaginación, el pensamiento simbólico y la memoria. Entonces, todo este bloque, ¿no? Vamos a estar desarrollando, ¿no? En este caso, usted como estudiante en este aprendizaje va a estar, ¿no? Desarrollando la escritura creativa, ¿no? Entonces, la sensibilidad estética, la imaginación, el pensamiento simbólico y la memoria. Ese es el objetivo, ¿no? De que cada uno de los estudiantes de noveno grado puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, relatos sobre dioses y héroes, ¿no? Creo que todos hemos escuchado, ¿no? Literaturas, ¿no? En algún momento, fábulas, cuentos referentes sobre dioses y héroes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros al tratar de este punto sobre dioses y héroes? Es realizar interpretaciones personales, ¿no? En función de los elementos que ofrecen los textos literarios, ¿no? Los textos literarios, y destacar las características del género al que pertenecen, para iniciar la comprensión crítico y valorativa de la literatura, ¿no? Entonces, dentro de los textos literarios, usted va
a poder interpretar ya de manera personal sobre cada uno de estos géneros que presentan, ¿no?, la literatura, ¿no? Pero ya con un pensamiento crítico y valorativo referente a la literatura. Entonces, eso es poder desarrollar en cada estudiante la interpretación personal, ¿no? Otro de los puntos es utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la escritura creativa para explorar la función estética del lenguaje, ¿no? Entonces, como ya mencionamos, la escritura creativa donde usted pueda desarrollar la imaginación y los pensamientos. Eso va a ayudar mucho en lo que tiene que ver la escritura creativa, ¿no? Entonces, ¿qué es un relato mitológico? ¿Qué es un relato mitológico, ¿no? Entonces, por ahí vemos una imagen de una serpiente, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no?, referente a seres que están en un árbol, ¿no? Entonces podemos ver referente. ¿Pero qué es un relato mitológico? No, el término mito puede ser entendido de varias maneras. Una de ellas se refiere al uso coloquial de esta palabra como sinónimo de ilusión, invención o ficción para calificar algo como falso, imposible o equivocado. Por ejemplo, es un mito creer que tomar una gaseosa y comer caramelos al mismo tiempo puede ser fatal, ¿no? Entonces, eso es un mito, ¿no? Entonces, que tomar gaseosa y comer caramelos, ¿no?, al mismo tiempo puede ser fatal. Entonces, la palabra mito o el término mito, que creo que todos hemos escuchado, ¿no? Mito, ¿no?, en el cual es sinónimo de una ilusión, invención o ficción, ¿no?, para calificar algo como falso, que no es creíble, ¿no?, que no es verdad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa la palabra mito, ¿no? Algo no falso o imposible o equivocado, ¿no? Entonces, ese es un relato mitológico. Continuamos, que es un relato mitológico. Según podemos nosotros mencionar que todas las culturas y pueblos poseen su mitología. Todos los pueblos y todas las culturas poseen su mitología. Algunas de ellas se han perdido debido a la desaparición de los pueblos a los que pertenecen y al no quedar registrada en forma escrita, se han ido perdiendo aquellas creencias, ¿no? Entonces, otras mitologías como la griega y la incaica no solo han perdurado, sino que han influido en forma decisiva en épocas posteriores, pues son referentes a los cuales vuelven los pueblos para ejemplificar o explicar los conceptos, ¿no? Entonces, dentro de lo que tiene que ver un relato mitológico, ¿no? Todos sabemos de que en los pueblos, ¿no?, y en las culturas siempre van a haber mitología, ¿no? Algunos han perdurado, otros han ido desapareciendo, ¿no?, por motivo de que no han quedado registradas en forma escrita, ¿no? Entonces, continuamos con el siguiente, que es el acento, ¿no? Entonces, cuando hablamos, una sílaba se pronuncia con mayor fuerza que otra. Entonces, ese es el acento, en el cual tiene, ¿no?, la mayor pronunciación, con mayor fuerza, una sílaba, ¿no? Entonces, estamos hablando del acento. Es lo que llamamos acentuación, ¿no? El poeta juega con esos acentos, colocándolos en lugares específicos para que creen efectos sonoros, ¿no? Entonces, eso es el acento el que tiene, ¿no?, la mayor fuerza, ¿no? La sílaba donde se pronuncia con mayor fuerza que otras, que a eso llamamos acentuación, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo, un párrafo, ¿no? Las tierras de España, las grandes, las olas,
Desiertas llanuras, galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna, al galopar, hasta enterrarlos en el mar, ¿no? Entonces ahí vemos una poesía donde ayuda mucho en lo que tiene que ver la pronunciación o la acentuación, ¿sí? Caligramas, ¿no? Esta es la última diapositiva que vamos a ver referente, ¿no? Caligramas. ¿A qué nos estamos refiriendo del caligrama? Entonces hemos visto que la poesía tiene que ver con el ritmo, ¿no? La poesía tiene que ver con el ritmo, la sonoridad y las imágenes, pero se puede dibujar con las palabras, ¿no? Para algunos poetas franceses del finales del siglo XIX, la respuesta fue que era posible. Entonces, a esto se lo considera o se lo llama como caligrama. Según Apollinaire, ¿no? Publicó caligramas en el año de 1918 y los efectos de esos poemas perduran hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, los caligramas son poemas cuyos versos toman la forma de aquello que lo motiva, es decir, que conjugan, ¿no? El lenguaje con la imagen. Así, la imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra dice en lo que se podría llamar poesía visual. Entonces, eso es lo que nosotros podemos mencionar en los caligramas. Los caligramas son poemas cuyos versos toman la forma de aquello que lo motivan, ¿no? A una poesía visual. Entonces, estimados estudiantes, este ha sido, ¿no? Referente a la unidad número 2 sobre la mitología, el acento y los caligramas, ¿no? Referente a la poesía y a la literatura. Entonces, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar, ¿no? Con esta unidad número 2, dejándole a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, un video tutorial referente a esta unidad número 2. Entonces le esperamos para la próxima unidad, ¿no? Y esperamos que tenga mucho éxito en cada una de sus labores, de sus tareas. Que el Señor les bendiga. ¿Por qué llueve y hay truenos? ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿Por qué cambian el clima y las estaciones durante el año? ¿Qué pasa cuando dejamos de existir? Antes de que se desarrollen la ciencia y la filosofía como las conocemos hoy en día, este tipo de preguntas, que también se hacían los seres humanos de la antigüedad, hallaban sus respuestas en los mitos. Pero, ¿qué es un mito? Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, que está ubicada fuera del tiempo histórico y que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos del universo. La palabra como tal proviene del griego, mythos, y significa cuento o relato. Los mitos forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. Y es la mitología, precisamente, la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que lo rodea. Los mayas, por ejemplo, creían que los seres humanos fuimos creados por los dioses a partir del maíz. Y los vikingos aseguraban que el universo era un gran árbol que contenía 9 mundos diferentes habitados por distintos seres fantásticos. A grandes rasgos, los mitos pueden clasificarse según su explicación o utilidad. Las cosmogonías son las que explican el origen del universo. Las teogonías hablan sobre los dioses y sus poderes. Los antropogénicos justifican la existencia de la humanidad en la Tierra.
Los mitos morales desarrollan el origen del bien y del mal. Los etiológicos hablan de la creación de seres, objetos, técnicas e instituciones. Los fundacionales son los que explican el origen de las culturas y las naciones. Y por último, están los escatológicos, que no es lo que están pensando. Son los relatos asociados con la idea del fin del mundo. En resumidas cuentas, los mitos son historias que responden a preguntas existenciales y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por un pueblo. Y sobrevivieron hasta nuestros tiempos porque se han ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos de manera oral y escrita. Así, llegamos al final de nuestra explicación. Espero que les haya sido de ayuda. Los saluda el profesor Nicolás Natielo y si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal. También pueden escribirme en los comentarios cuál es su mito favorito.